Como siempre, un gusto saludarles en esta nuestra reunión de los lunes y de los jueves, ¿no? Bueno, ya esta es nuestra, novena sesión, ¿no? Estamos entrando hoy día al segundo módulo que tiene que ver con las generalidades de la auditoría de desempeño, ¿ya? Y no podemos hablar de generalidades sin antes darle una mirada, pues, a todo el Sistema Nacional de Control, que es aquel sistema en el quehacer del sector público es el que desarrolla las auditorías del Estado, ¿no? Ya, entonces tenemos que ubicar en este panorama de los sistemas administrativos dónde es que encaja el ejercicio de de las auditorías en general y de la auditoría de desempeño en especial. Entonces, esta primera parte del módulo 2 vamos a hablar del Sistema Nacional de Control y del ejercicio del control externo, que es el control que hacen ellos, lo del Sistema Nacional de Control. Porque el ejercicio de la autoridad de desempeño es una forma de control externo, es una forma de control que hace el Sistema Nacional de Control a través de sus órganos, a diferencia de lo que hemos conversado en el primer módulo, que es el ejercicio del control interno a través del sistema que la misma entidad implementa, ¿no? Ya, como les decía, ya en este módulo 2 ya nos estamos pasando a la vereda del control, de la auditoría, así que vamos pensando ya como auditores, ¿no? Como personas que tienen que tener en cuenta para su actuar, para su ejercicio profesional, pues aparte de valores éticos, valores de juicio profesional, aparte de eso, tiene que tener bueno, no sé si yo tengo cara de malo, pero ya tengo en ese tema de auditor ya algunos años, ¿no? Aparte de ese tema de los valores y todo ello, ciertas condiciones, ¿no? De escepticismo, de necesidad de buscar la objetividad en todo lo que se dice, en todo lo que se despliega como una opinión del auditor, tiene que estar sustentado en la respectiva evidencia, ¿ya? Entonces vamos a recolectar, o primero, antes de recolectar, a interiorizar conceptos como esto, ¿no? Como el tema de la evidencia, la objetividad, la independencia y todos estos valores que son, digamos, el día a día en el quehacer del auditor gubernamental, ¿ya? Entonces, vamos a conocer en esta primera parte el sistema, todo el ejercicio del Sistema Nacional de Control, ¿ya? Nosotros ya tenemos un primer módulo desarrollado, creo yo, bastante productivo. Ya nos estamos conociendo, ya más o menos van viendo mi metodología, que es que mientras más intervengamos, más consultemos, más aprendemos todos, ¿no? Entonces, por eso es que es importante nuevamente reiterarles que se sientan en plena confianza de poder conversar todos los temas que crean que deben ser aclarados, que deben ser complementados. Si tienes una experiencia, compártela. Si tienes algo que disentir, no estás de acuerdo, compártelo. Eso enseña más incluso que el que todos estamos de acuerdo, ¿no? ¿Ya? Así que nuevamente, iniciando este segundo módulo, les reitero mi prestancia siempre el diálogo y a la comunicación, a la conversación, que es, creo yo, mucho más saludable que el monólogo, ¿no? Que el monólogo. Muy bien, vamos viendo qué sucede con esto del Sistema Nacional de Control y del ejercicio del control gubernamental. Ya el módulo 1 lo comenzamos hablando con la gestión moderna, con la modernización de la gestión pública, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con la gestión pública, desde luego, claro que sí, pero estamos entrando a estudiar un sistema administrativo en concreto, ¿ya? Y como sistema administrativo, pues tenemos que saber dónde se ubica este sistema administrativo. Ya esta pantalla que tienen ahí es elaborada por la Secretaría de Gestión Pública y más o menos organiza el actuar o la conformación del Estado peruano, ¿no? El Estado peruano ahora que está tan
tan en boga hablar del Estado y hablar de lo que puede y no puede, debe y no debe hacer el Estado peruano. Bueno, recordarles que el Estado es una creación nuestra, ¿no? Es una creación de la misma ciudadanía que se organiza ya para que a su vez este ente, esta organización, esta estructura, ya se convierta en un proveedor de servicio, en un dador de productos que nosotros mismos necesitamos, ¿no? Entonces es una forma eh, de sociedad, es una forma de cultura incluso que el ser humano ha ido desarrollando a lo largo de los milenios en los cuales viene desarrollando civilizaciones, ¿no? Es una forma consensuada, actualmente vigente, ya después de haber pasado por tantas formas de convivencia, ¿no? Carlos Alberto dice, a la izquierda, los ejes de la modernización del Estado, perdón, modernización de la gestión pública. Ah, desde luego, claro, en los ejes que espera el gobierno implementar, ¿no? Que son los de gobierno abierto, gobierno electrónico. Sí, pues, como te dije, esta pantalla la creó la Secretaría de Gestión Pública y bueno, se entiende de que el Estado es ¿no? Es esto, ¿no? Hoy por hoy es muy importante, ya que se está en elecciones, por así decirlo, está en la balota, qué forma de Estado vamos a querer en el futuro, ¿no? Desde el año 93 el Estado peruano pegó un giro a la derecha, con el cual sin duda, en términos generales, no ha ido mal, ¿no? No ha ido mal, ha habido una eh, descensa de los niveles de pobreza, unos aumentos de los niveles de desarrollo, de crecimiento, pero sin duda que esto siempre puede mejorar, pero ahora no está en duda qué forma de mejora tiene el sistema, sino está entre seguir contando con este giro de timón o voltear el timón hacia el otro lado, ¿no? Ese está en elecciones, en la balota en este momento, y el 6 de junio se definirán, ¿ya? Bueno, de repente, a partir del 6 de junio, cuando dé esta clase, les diré otra, les diré lo que salga, ¿no? Pero por el momento lo que tenemos es esto, ¿no? Un Estado creado y según las reglas de 1993, elegido como un dador, prestador de servicios, y en aquello en lo cual él no brinda servicios es un árbitro, ¿no? No es un árbitro, ¿ya? Aquel que pone las reglas de juego. ¿Ya? Para que este Estado desarrolle sus servicios, sus funciones como el Estado, dice la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, que se organizan sistemas dentro del Estado. Entonces, por un lado tenemos los sistemas funcionales, que son aquellos como el brazo ejecutivo del Estado, ¿no? Aquel que hace realidad el servicio público, la política pública nacional, ya sea de educación, salud, transporte, en fin, todas estas políticas que conocemos nosotros como el servicio del Estado, ¿no? ¿Ya? Tal vez tú no hagas uso de la educación pública, de la salud pública, tal vez tú no hagas uso de los servicios que están a primera mano y los que son más, te digo, puestos ahí en el escaparate cuando se trata de esas elecciones, ¿no? Ya por ahí un candidato dijo declarar en emergencia salud y educación. Yo no sé si sea la mejor alternativa a aquella, porque los primeros que saltan en una pata cuando declaran en emergencia algo no son los usuarios de ese servicio, ¿no? Son los titulares de las entidades que brindan ese servicio, ¿no? Porque felices de la vida contratan de manera directa y todo lo demás, ¿no? Entonces, punto de vista solamente, ¿no? Pero estamos en esta realidad, así es Isabel Rondoy, así es, ¿no? Ya, entonces, no necesariamente el hacer esa acción, redunda en mejoras, ¿no? Por el contrario, mira cuando declararon en emergencia por el tema de la pandemia y el Estado dejó que dispuso que las municipalidades compren canastas para entregarles a las personas que tenían vulnerabilidades, pues ya verás lo que se encontró, ¿no? Ya, para empezar, compras de canastas para entregadas a funcionarios y servidores de las mismas municipalidades, que no tienen ni un ápice de vulneraciones, ¿no? En el peor de los casos,
canastas que fueron entregadas con bajo peso, con productos que decían en la compra A y en la entrega B, ¿no? Y casos como, por ejemplo, en la selva, donde se entregaban a las comunidades autóctonas, a las comunidades selváticas, sal, ¿no? Y los chipivos y estas comunidades no comen sal por cultura. Y, en fin, tantísimas cosas que se llegaron a ver, ¿no? Isabel dice, Piura siempre declara en emergencia. Así es, igual, Piura y Tumbes siempre tienen la misma circunstancia, ¿no? Entonces, todo eso, ese tipo de situaciones son las que se dan dentro del Estado y es ahí donde orbita, pues, la gestión de nosotros, los gestores públicos, ¿no? Deje tu canasta. Sí, pues, entonces, esta rama del quehacer del Estado que se encarga de brindar el servicio, educación, salud, transporte, trabajo, en fin, no podría hacerlo, no podría desarrollar y desplegar la política pública nacional si es que no se cuentan con los llamados sistemas administrativos, que son aquellos sistemas que dan soporte ya de una manera transversal a todo el quehacer del Estado. Estos sistemas administrativos, y ya estamos entrando en materia, son aquellos responsables de articular el buen uso de los recursos que utiliza el Estado, ¿ya? Entonces, es una relación simbiótica, es una relación es un cuadro de doble entrada, ¿no? Política pública versus sistema administrativo, no puede uno estar sin el otro, ¿ya? Y no tendría razón de ser el desplegar un sistema administrativo si es que no tienes de fondo el ejercicio de un bien o de un servicio público, ¿ya? Entonces se requiere de que los sistemas administrativos concentren esta razón de ser, ¿no? Es importante conocerlo, ¿no? Que tienen una función eh, importantísima en el que hacer la gestión pública, pero no es el centro, no es el core business de la gestión pública. Ya yo tengo mucho reparo cuando veo cursos o diplomados en gestión pública y donde enseñan tesorería, contabilidad, abastecimientos, presupuesto, ¿no? La gestión pública es obviamente ello, pero mucho más todavía, mucho más, que es el brindar el servicio de lo que hemos estado conversando en el módulo pasado, ¿no? La gestión de brindar el bien, el producto a nuestro público objetivo, ¿no? En fin, ya hay titulares de entidades que creen que ahí en el tesorería, en presupuesto, ahí es la gestión pública, ¿no? Y se olvidan de que la gestión pública realmente debe tener el foco de atención en el quehacer, ¿no? En el quehacer de los actos de gestión propiamente dicho, ¿no? Y mira, lo que este curso diplomado de auditoría de desempeño apunta allá, apunta a revisar justamente el qué hacer, la misión institucional y el servicio público que brindas. Ya, la auditoría que vamos a realizar en este diplomado no va a auditar necesariamente tesorería, contabilidad, presupuesto, ni nada de ello. Mucho menos va a revisar la cuenta contable. No, no, no. Va a revisar que aquello que están destinados a hacer las entidades públicas lo hagan con eficiencia, eficacia, economía, que son conceptos que ya hemos venido conociendo, ¿no? En fin, pero ¿por qué es necesario entrar a hablar de un sistema administrativo? Porque el ejercicio del control gubernamental se hace a través de un sistema administrativo, ¿ya? Y acá está, estos son los 11 sistemas administrativos que el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la LOPE, precisa, ¿no? Señala, ¿no? Tenemos desde del sistema de gestión de recursos humanos, abastecimientos, presupuesto, tesorería, endeudamiento público, contabilidad, inversión pública, planeamiento estratégico, la defensa jurídica del Estado, como no, el control también, y finalmente la modernización de la gestión pública, ¿no? Son 11 sistemas administrativos, hay gente que dice que no, que son más, ya hasta yo incluso creo que por ahí debería estar el sistema de bienes patrimoniales, ¿no? El sistema de bienes nacionales, perdón, pero en fin, eso es lo que dice la ley. Eso es lo que dice la ley. ¿Quién soy yo para decir algo en la ley no está? Pero con eso que tenemos es lo que la ley indica que son los sistemas administrativos reconocidos, ¿no? Tú ves aquí una particularidad.
abastecimientos, presupuesto público, tesorería, endeudamiento, contabilidad, 2, 4, 6, incluso recursos humanos, o sea, y se actualizaron el mismo día, ¿no? El mismo día. ¿Ya? ¿Qué pasa con esto? Se genera un subsistema, es un subsistema de las finanzas públicas, ¿no? Aquí se emitió la nueva ley de SAFI, la ley del Sistema Administrativo Financiero, y unos cambios importantes ahí, como por ejemplo el sistema de abastecimientos, ¿no? La anterior ley que estaba vigente, estuvo vigente hasta el 15 de septiembre del 2018, era una ley dada por el generalísimo Velasco Alvarado, ¿no? El dictador que estuvo ejerciendo como presidente en los años 70, ¿no? Imagínate, esa ley tenía desde el 70 y no sé cuánto, 77 creo, ¿ya? Y cuando hubo todos los cambios en los 90, 2000 sobre las compras públicas y se empoderó en la compra pública como uno de los pilares fundamentales del control gubernamental, ¿ya? Y de las nuevas leyes de adquisiciones y todo esto, no antes del RULCOP y todas estas normas antiguas, todo el mundo pensaba que el sistema de abastecimientos era ese, ¿no? Era OCE, y que el OCE era el ente rector de abastecimientos y que no había más, ¿no? Ya, entonces era un tema ahí cada vez que se hablaba de esto, indicarles, ¿no? La ley orgánica del sistema de abastecimientos data del año 76, 77, y 41 años, 42, hasta que ya en el 2018 ya se entró todo este tema de 6 sistemas administrativos más la ley SAFI en el sistema administrativo de gestión financiera del Estado, ¿no? Es un tema bien interesante, ya que bueno, se puede conversar mucho sobre esa situación, pero lo nuestro está en el control gubernamental. Me dice Carlos, dice, mayor error de la López nombrar como secretario general de la Gerencia General Máxima de Autonomía Administrativa. Bueno, es lo que hemos conversado la vez pasada, ¿no? Ya eso permitía pues a aquel candidato de decir, no, yo solamente soy secretario general, soy mesa de partes, nada más. Alucinante lo que decía este candidato, ¿no? Las normas técnicas de control, la RUA, bueno, uff, de aquellos años, ¿no? Sí, pues cuando comenzó todo este terremoto en las compras públicas a organizarse y a ordenarse allá por el año 98, con la nueva ley de contrataciones y todo ello, pues se empoderó el sistema de compras nacionales. Tal vez es uno de los pocos sistemas que en realidad ahora, hoy por hoy, de verdad ha alcanzado un punto interesante de evolución respecto de la digitalización, la sistematización, el ordenamiento, en el sentido de que no puedes ejercer funciones en abastecimientos si es que no tienes la acreditación de OSE. Es muy importantísimo. Ya bueno, aparte del control gubernamental, es el único sistema administrativo que tiene esa característica, ¿no? Ya quisieran los contadores gubernamentales tener esa certificación, debería existir, ¿no? Una certificación de contadores de entidades gubernamentales, ¿no? Pero en fin, así es, cada quien, cada sector tiene que velar pues por su ejercicio y su buen devenir, ¿no? En el sector público. ¿Qué te puedo decir yo del control respecto de los otros sistemas administrativos? Que el control gubernamental está regido, como tú ves ahí, por una entidad de alcance constitucional, ¿no? Una entidad constitucionalmente autónoma. ¿Qué implica esto? Que, por ejemplo, si tú me dices quién es el que maneja o qué ente rector dirige el sistema de tesorería, tú me dices obviamente la Dirección General de Tesoro Público, la DGTP. ¿Quién es el titular de ese sector? Bueno, el director general de Tesoro Público. ¿Quién designa al director general de Tesoro Público? Lo designa el ministro de Economía. Y a su vez, ¿quién designa al ministro de Economía? El presidente. Esa cadena de designaciones, que no quiero decir a dedo, porque sin duda hay algo de meritocracia en ello, pero esa cadena de designaciones es una frecuente, una constante en todos los otros 10 sistemas administrativos, a diferencia del sistema de control. Ya el sistema administrativo de cualquiera, tú dale una mirada, el titular del sector lo designa el ministro y el ministro a su vez el presidente. O sea, son entidades de gobierno. ¿Ya? Contraloría no.
Contraloría no. Contraloría tiene esta circunstancia de la designación a través de que el Contralor General de la República lo designa el Congreso de la República. Ya el Congreso de la República es aquel que a través de los votos y a través de esta mecánica congresal que ya conocemos todos, designa al Contralor General de la República como titular del ente rector de aquel sistema administrativo, ya como titular del ente rector de aquel sistema administrativo, ¿no? Perdón, perdón. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de que cómo se designa el titular del sector administrativo, es cuando interviene pues esta mecánica que difiere respecto del control gubernamental de los otros sistemas administrativos. Carlos Alberto me dice, la defensa jurídica del Estado igual, ¿no? El director general del ministerio que regula estos temas de procuraduría es designación del presidente. Hay todo un rollo de la procuraduría que se debe convertir en un ente rector, que se debe convertir en una entidad autónoma. Bueno, hasta que no haya una designación por ley de eso, sigue siendo igual, ¿no? A los, ¿cómo le llaman? Procuradores del Estado, los sigue designando el ministro, ¿no? Isabel Rondoy, así es, así es. Sí, pues, bueno, respecto del Contralor, se entiende de que aquí debe haber una votación por mayoría y toda esta situación, ¿no? Ha habido, pues, una serie de escándalos. Yo recuerdo antes de la designación del Contralor Fuad Curi, ya tengo 18 años en esto, hubo una selección en el gobierno aprista, recuerdo, para elegir Contralor. Y se desató el escándalo de una señorita que era firmaba como ING, ingeniera, y pues parecía que tenía un currículum magnífico, ¿no? Pero después se fue investigando y no siquiera, ni siquiera llegaba a ser bachiller, ¿no? Que había llevado cursos libres y tanta cosa, ¿no? Lo cierto es que cuando fue entrevistada en el Congreso, y entonces, ¿por qué usted firma como ingeniera? No firmo como ingeniera, dice la señora, sino que mi nombre es Ingrid y firmo ING punto tal. Ya, es una cosa de loco de aquellos años, ni me acuerdo cómo se llama la señora, pero era Ingrid y por eso firmaba como ING, ¿no? Alucinante, ¿ya? Sí, había de todo, ¿no? Pero siempre pues la designación del Contralor General de la República, aparte de haber revestido pues de la importancia pues de un funcionario de este nivel, ya el hecho de que no sea una designación directa del presidente, sino a través del filtro del Congreso, ya va asegurando que esta designación reviste pues de determinada independencia. Es importante eso, porque no es así en sitios tan cercanos como Chile, por ejemplo. Chile, en la designación del Contralor es como un ministro, Colombia, Ecuador, es como un ministro más, ¿no? ¿Ya? Entonces, como les digo, el sistema de control peruano, el Sistema Nacional de Control Peruano ha tenido una evolución producto pues de este mismo fragor de la corrupción, ¿no? El mismo fragor de la corrupción ha ido moldeando el sistema de tal punto de que, por ejemplo, el ejercicio de lo que hace el órgano de control nacional, el OSI, ya todo el mundo, como ya hemos visto en el módulo anterior, creyera que hace pues control interno, ¿ya? Y ojo, en otros países los órganos de auditoría interna sí hacen control interno, auditan los sistemas de control interno, auditan la gestión por procesos y le dan este tono que efectivamente tiene la auditoría interna, ¿no? De velar por ¿qué te digo? La institucionalización del control interno de las entidades. Sí lo hacen. Ya hacen auditoría interna realmente, y en el Perú no. En el Perú, el órgano que se entiende es equivalente al órgano de auditoría interna, no hace auditoría interna, hace control externo, como ya lo hemos visto, ¿no? Esa es una particularidad bien importante que incluso cuando llegó la OCDE al Perú,
ya comenzó a decir, pero ¿por qué es esto? Cámbiale el nombre, pues a las oficinas estas, cámbiale el nombre, ¿no? Ponles órgano, oficina de auditoría interna y aseguramiento, dice la OCDE. ¿Por qué? Porque en casi todas las otras partes del mundo, esa oficina hace auditoría interna. Aquí en el Perú no hace auditoría interna, hace control externo, ¿ya? Debería dentro del Congreso haber algún mecanismo más seguro para la designación. Bueno, son reglas constitucionales, estimada Isabel, ¿no? Que se vienen haciendo así, ¿no? Carlos dice, antes de los 90 sí hacía control interno, incluso participaba en la recepción de cargos. Bueno, se puede participar, pero a través de un servicio de control, ¿no? A través de un servicio de control, ¿ya? Pero la auditoría interna tiene todo un ejercicio, estimados amigos, un ejercicio que te digo, contenido en un marco normativo que lo regula el Instituto de Auditores Internos del mundo, ¿no? Esta organización mundial, ya que tiene su sede en el Perú, ¿no? Entonces, pero ese ejercicio, o sea, el hacer aseguramiento de los sistemas de control, de gestión y todo eso, ese aseguramiento, es la chamba de la auditoría interna. Se hace, pues, yo sé que en Colombia se hace así, no, en otros países no estoy tan seguro, pero aquí en el Perú no. Aquí en el Perú no. Aquí en el Perú se hace control externo, auditoría como tal, ¿ya? Entonces, ese tipo de cosas han sido moldeadas, ha evolucionado el sistema de control así por la misma presión que ejerce los escándalos de corrupción que hay, ¿no? Y pese a ello, amoldándonos a las formas de la lucha anticorrupción peruana, todavía no se logra aplacar este flagelo, ¿no? ¿Ya? Aplacar. Imagínate que un órgano de control se dedique a a revisar los riesgos, a revisar la gestión de riesgos, a revisar que los productos se hagan adecuadamente. La población comienza a revisar y comienza a pedir cabezas. Yo soy jefe de Dios y te puedo decir, ¿no? El señor Contralor llega a una región, a una provincia, ya le tienen el file así, listecito del jefe de Dios y de la municipalidad provincial, que es primo de tal, cuñado de tal, y ya le tienen el file, ¿no? Y los informes que ha sacado, ni un informe ha terminado en una cuestión penal para nadie. O sea, está confabulado con la gestión. Sí, imagínate, así está de exigente, como te digo, el tema del ejercicio del control gubernamental, ¿no? Imagínate que en estas circunstancias el OSI se dedique a revisar riesgos, a revisar esto, a revisar lo otro. Esos informes serán obviamente muy constructivos, pero la población se nos viene encima, ¿no? Se nos viene encima. Nosotros, como te digo, como auditores gubernamentales, quien le habla, por ejemplo, hace audiencias públicas, ¿ya? Cada determinado tiempo a mi provincia, yo soy jefe de ese provincial, le toca comparecer ante las organizaciones organizadas, valga la redundancia, ante las organizaciones sociales y comparecer ante ellos explicando mi función, mi labor y lo que he hecho y lo que he dejado de hacer, ¿ya? Entonces, como te digo, el Sistema Nacional de Control, que es lo que vamos a hablar ahorita, ha ido evolucionando por un camino que ha tenido pues esta exigencia de la lucha anticorrupción, ¿no? Ya. Por eso es que a diferencia de los otros 10 sistemas que son, cuyas entidades son designadas por agentes del gobierno, sino por el gobierno mismo, la designación del Contralor General de la República obedece pues a un mandato constitucional, ¿no? Constitucional. El qué hacer, el key del asunto, ¿qué te digo? El core business del Sistema Nacional de Control, según la ley 27785, es el ejercicio del control gubernamental. Y es importante saberlo, ¿ah? Porque la palabra control, estimados amigos, como tú ya has visto en el primer módulo, está en todo, ¿no? Aquí, sin ir muy lejos, mi pantalla en mi computadora tengo, a falta de una tecla control, tengo dos teclas control, ¿eh? O sea, hay doble control acá, ¿no? Ya es una palabra tan ubicua que es bueno saber entonces en el Estado qué se llama control, ¿no? ¿Ya? ¿A qué se le llama control? ¿Ya? Porque tenemos, por ejemplo, el control político. El control político no es un tema que sea de competencia de la Contraloría o del Sistema Nacional de Control. En este escándalo de las vacunas que has visto que
y aplicaron una vacuna que estaba en una calidad de prueba, en fin, todo este rollo, donde hasta el señor expresidente de la República ha participado. Bueno, en concreto él, ¿no? En concreto él y las dos ministras ya han sido sometidos a un proceso de sanción política. ¿Dónde ha sido ese proceso? En el Congreso de la República, y producto de ese proceso han sido sancionados políticamente de no participar en elecciones de cargo público hasta por un lapso de, no sé, de 5 o 10 años, ¿no? Ese tipo de sanciones no es una sanción administrativa, ni civil, ni penal, es una sanción política. Y ese tipo de control político no es competencia del Sistema Nacional de Control. Es interesante. El control jurisdiccional, por ejemplo, ya ese control que hacen los jueces y fiscales y este tipo de situaciones no son competencia del control gubernamental, aunque el Sistema Nacional de Control pueda postular una responsabilidad penal. La postula en el sentido de que el fiscal puede tomarla o desestimarla. ¿Ah? Puede hacerlo, ¿no? Si el fiscal no ve los elementos de juicio necesarios, la desestima y hasta puede archivar los casos, pero el sistema cumple con postular la responsabilidad, y ahí en ese ámbito se aplicarán pues los respectivos procedimientos de control jurisdiccional. El control social es otra forma de control que no es competencia directa del Sistema Nacional de Control, porque esa es una competencia, por ejemplo, de Defensoría del Pueblo, ¿no? Ahora que está tan vapuleada Defensoría del Pueblo, ¿no? El control social, la prensa, como no, ya hacen control, y el control, el Sistema Nacional de Control provee información también como transparencia y todo este tipo de cosas, pero no es la función de hacer control social del sistema. La del Sistema Nacional de Control, la chamba, el core business del Sistema Nacional de Control es el control gubernamental. ¿De acuerdo? El control gubernamental, según la ley 27785, ya es supervisar, vigilar y verificar. Man, ya mira esta paradoja que te voy a soltar ahorita. Supervisar, vigilar y verificar. Sin embargo, ¿cómo le llaman a la Contraloría? El ente fiscalizador le llaman. En las Contralorías del mundo, se les llama las EFS, ¿no? Ya, porque tenemos pues Contralorías General de la República, Contraloría General del Estado, Auditoría de la Nación, Auditoría de la Federación, Tribunal de Cuentas, tiene una serie de nombrecitos en todo el mundo. Entonces, para uniformizar, el INTOSAI, que es el órgano que agrupa las Contralorías, el INTOSAI les llama a todas EFS, Entidad de Fiscalización Superior. Y mira lo particular, ¿no? Y todo el mundo aquí en la prensa también lo dice, ¿no? La fiscalización de la Contraloría, sí, pero mira, la ley dice control es supervisar, vigilar y verificar. No dice fiscalizar. Ajá. Paradojas que quedan para un estudio más sesudo de los especialistas en leyes. ¿Ah? O de repente alguien tiene una opinión sobre eso. A ver. Ya. Pero lo que dice el sistema, la ley orgánica de la Contraloría y del Sistema Nacional de Control es que el control gubernamental es supervisar, verificar y vigilar los actos y resultados de la gestión pública. ¿Ya? Actos y resultados de la gestión pública. ¿En base a qué es que se supervisa, se vigila y se verifica esto, no? Actos y resultados, ¿no? Tú ves el espectro es bien grande, ¿no? Carlos Alberto dice, antes de los... No, es que la Contraloría es un órgano constitucional, rendimiento, desempeño y cumplimiento. Uf, sí, completo, así es, así es. Pero vamos a ver, a desmenuzar esto de en base a qué es que se supervisa, se vigila y se verifica, ¿no? Como tú ves ahí, actos y resultados, ¿no? Ya es un espectro bien amplio del quehacer del servidor público, del gestor público, ¿no? ¿Ya? Y esto se aplica en base a el grado de eficiencia, eficacia, transparencia, que es la chamba de la auditoría de desempeño que vamos a estudiar en este curso, ¿ya? O sea, qué has hecho? ¿Cómo lo has hecho? ¿Para qué lo has hecho? ¿Por qué lo has hecho? ¿Qué obtuviste? ¿Ya? Entonces, eso es, ¿no? Eso se revisa, eso se supervisa, eso se vigila, eso se verifica, que está muy bien, ¿no es cierto? Está muy bien, necesario.
Pero además, la ley orgánica dice, también se supervisa, se vigila y se verifica que el gestor público cumpla con la norma legal, con los lineamientos de política, con los planes de acción, en sí, con todo el espectro normativo. Y la pregunta se cae de madura, ¿no? Lógica, ¿no? ¿Cómo, si ya tenemos todo este espectro de control, por qué se hizo, para qué se hizo, cómo se hizo, qué se obtuvo, también adicionalmente hay el mandato para que los auditores revisen si se cumplió o no con la legalidad? ¿Por qué creen ustedes? A ver, por favor, una opinión. Wilmar me dice, ¿y cuál es el rol de los consejos municipales y regionales que tienen dos funciones, normar y fiscalizar? Ajá, perfecto. Aparentemente no hay ninguna relación, ¿no? Aparentemente no hay ninguna relación, pero ahí está consignada la función de fiscalización, ¿no es cierto? Como te digo, yo he soltado la paradoja, yo no tengo la respuesta, pero hay un interesante tema ahí de análisis, hay un interesante tema hasta de tesis, ¿no? Ya una tesis ahí de los chicos del COSLAD, a ver, ya a ver qué planteamiento da el tema de la fiscalización respecto de los quehaceres, tanto del Sistema Nacional de Control como de las leyes orgánicas, tanto de los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Ambos tienen esa facultad fiscalizadora. Y como no, el Congreso de la República, ¿no? Por algo no está la palabra fiscalización aquí, dentro del ejercicio del control gubernamental, ¿no? ¿Qué diferencia o qué connotación puede tener este término fiscalizar respecto de esto, ¿no? Rufino dice, según la RAI, fiscalizar es sinónimo de supervisar. Sí, efectivamente, ¿no? Pero tú sabes que en algunos espectros de organizaciones, pues a veces sinónimos tienen connotaciones distintas. Mira lo que está haciendo uno de los candidatos respecto de nacionalizar y estatizar, ¿no? Entonces él no va a hacer eso, o peor aún, yendo al extremo del meme entre plagio y copia, ¿no? Carlos Alberto dice, el control al pertenecer al proceso administrativo está inmerso en toda la gestión pública, planeamiento y control, ya. Definitivamente, control va a haber en todo, por eso les digo, tenemos que definir qué forma de control o qué tipo de control hace el Sistema Nacional de Control, ¿ya? Porque, a ver, por ejemplo, la vez pasada, el año pasado, hace 2 años, no recuerdo, cuando salió el escándalo de los hermanitos, el Poder Judicial y todo esto, uno de los grandes temas que aparentemente estaba en el tintero y todo era una crítica hacia el Sistema Nacional de Control, hacia la Contraloría. ¿Por qué la Contraloría no interviene? ¿Qué ha hecho la Contraloría sobre los hermanitos, no? ¿Y qué está haciendo? Se están rascando la barriga y no hacen nada respecto de los jueces. Y es que nosotros, o bueno, la Contraloría no tiene competencia jurisdiccional sobre el ejercicio de los jueces, ¿ya? Como vas a ver de acá más adelante, el Sistema Nacional de Control alcanza al Poder Legislativo, sí, y al Poder Judicial, sí, pero respecto de sus áreas administrativas, no de sus áreas jurisdiccionales, ¿ya? Entonces, si el grueso de la población considera que esto es, bueno, corresponde a nosotros, los que estamos preparándonos en esto, tomar conocimiento y hacer el efecto divulgador de esto, ¿no? Porque se da por descontado que van por descontado, ¿no? Aquellos que están fuera, que Contraloría pues abarca todo, ¿no? Hay límites, ¿no? Hay límites al ejercicio. Pues entonces la pregunta era, ¿por qué por qué se tiene que extender el control gubernamental hacia el cumplimiento de las normas, de los lineamientos, de las políticas? ¿A qué viene? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué creen ustedes que se tenga que dar esta situación? Creo que ya lo hemos conversado con ustedes, no me acuerdo, ya, pero aquí está inmerso, sin duda, pues un mandato legal, sin duda, Carlos Alberto, ¿no? Así es, pero está inmerso un mandato constitucional, un principio constitucional que tiene que ver con la función pública, ¿ya? Que es el principio de legalidad. ¿Alguien ha escuchado o tiene conocimiento de qué es el principio de legalidad en la función pública? Ya, vamos viendo
el otro lado de la moneda de este principio, ¿no? Que es el que tenemos como derecho, ¿no? Yo, Edgar Olaya, Carlos Alberto Villafuerte, Rufino Galindo, como personas naturales y ciudadanas de esta hermosa república, gozamos de derechos, ¿no? Que están contenidos en el artículo 2 de la Constitución, ¿ya? En el inciso o numeral 24, si mal no recuerdo, se dice que tenemos derechos a las libertades. Y una de las libertades, es la primera, el inciso A, literal A creo que es aquella que dice que nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni prohibido de hacer aquello que la ley prohíbe. ¿Ya? ¿Recuerdan? ¿Lo conocen? Ahora pueden ver su pantalla. ¿No estaban viendo mi pantalla? Me dice que los participantes ya pueden ver mi pantalla, dice. Miriam dice, con respecto a los proyectos de reconstrucción, por cambio de donde o si está en constante fiscalización porque no interviene cuando hay cartas fianzas falsas, gobiernos regionales, parte primera de la Constitución, derechos. Así es, sí, sí se ve. Gracias, Susi, gracias, Lisette. Sí, sí, sin duda, el tema del control simultáneo, que es el que se hace a los proyectos de reconstrucción con cambios, tienen esta competencia, ¿no? Y aquí vamos a ver cuando lleguemos, porque eso vamos a hablar en este módulo, estimada Miriam, vamos a hablar justamente del ejercicio de todo lo que son los servicios de control previo, simultáneo y posterior, ¿ya? Y vamos a ver por qué se tiene que priorizar determinadas cosas y por qué dentro de lo que se está priorizado se tiene que enfocar a determinados temas, ¿no? Ahora, si hubiere alguna denuncia sobre esta situación, sobre cosas concretas, sin duda que ya hay donde ir. El auditor llega pues como con su experiencia, con su expertise, con sus directivas, sus normas, pero llega a la ciega, ¿no? Llega a tantear, a ver qué cosa puede encontrar de deficiencia, ¿ya? Si hubiera pues alguna orientación a nivel de una denuncia o un expediente, algo que vaya advirtiendo de temas, el auditor lo puede tomar y lo puede ampliar, incluso y concretar y revisar, ¿no? Pero vamos a entrar a ver con el control simultáneo, estimada Miriam. Pero te decía, ¿no? Que ese mandato constitucional de los principios, ya que está en la primera parte de la Constitución, como dice Carlos Alberto, es un principio del cual hacemos uso todos nosotros, ¿no? Ya aprovechenlo, aprovechenlo, porque ya eso va a cambiar. Ya. Por ejemplo, tú, estimada Betty Valladolid, vas en tu camioneta, la Cherokee 4x4 que sueles usar los fines de semana, o si no el Audi que utilizas regularmente para ir a tu trabajo, ¿cierto? Vas en tu carro tranquila, te acuerdas de algo, das la vuelta en U y regresas y escuchas ¿cierto? El policía, ¿no? Señorita, ¿por qué ha volteado en U? Y tú, con toda la tranquilidad del mundo, le dices, ¿y por qué no voy a hacerlo? ¿Dónde está la señalética que me dice que no puedo voltear en U? Porque tú, Betty, eres muy observadora de la norma y de la ley y conoces que ahí no hay señalética y tú puedes voltear en U porque es tu derecho. En tanto no haya una prohibición, se te está permitido hacerlo, ¿cierto? Así funciona ese derecho. Y así funciona el derecho de hacer aquello que la ley no permite, ¿no es cierto? Luis dice, la administración debe respetar las normas legales en general y en especial aquella que le otorga potestad reglamentaria a la entidad. A eso vamos, justamente, a la parte del sector público. Ahora, Betty Valladolid en su función pública, como gerenta del proyecto, ¿cómo se llama ahí en Piura? El proyecto especial, no me acuerdo cómo se llama en Piura, ¿ya? Como gerenta general de ese proyecto, en su función pública no puede hacer eso. No puede decir, como no hay prohibición, me está permitido hacer tal o cual cosa. Como funcionaria pública, estimada Betty, tú estás circunscrita al principio de legalidad, que te obliga a hacer, obviamente, en tu función pública, solo aquello que está contenido en la ley, como dice Zoila, ¿cierto? Solo aquello que está taxativamente escrito en la ley nos está permitido hacer a nosotros como servidores públicos, ¿ya? Imagínate un caso similar, ¿no? Zoila es tesorera del Club de Leones, por ejemplo, ¿ya? El Club de Leones de su localidad tiene por ahí sus funciones que son de carácter caritativo y este tipo de cosas, pero son una asociación privada, ¿ya? Soy la tesorera,
y ha recibido donaciones para el tema del COVID, pero no ha podido desarrollar, hacer estas inversiones y estas adquisiciones por la inmovilización social. En fin, ha estado hoy a proyecto, va a estar 6 meses la plata inmovilizada. Como Zoila sabe que no puede tener una plata inmovilizada ahí, va y la pone a la caja de Piura, porque la caja de Piura es una entidad responsable, la pone ahí. 6 meses después regresa la plata, el $500,000 con su rabito de intereses, ¿no? Expone en la Junta General de Miembros ahí y dice, como la plata iba a estar en la llevé y la puse en la caja y ahora tenemos 100,000 soles más de intereses. Bravo, Zoila, qué excelente tesorera. Ese tipo de cosas se puede hacer en una gestión privada, claro, pero en la gestión pública no puedes hacer eso. No puedes hacer ni por asomo eso. ¿Por qué depositaste el dinero en una cuenta bancaria? ¿Bajo qué criterio seleccionaste esa cuenta? ¿Dónde dice que debes hacer la transferencia? ¿Quién te manda? ¿Quién te dispone que hagas? Así es, te sometes a eso, estimada Isabel, ¿no? Eso es imposible de hacer en el sector público, ¿ya? Te vas a ver inmersa en tantos problemas, en tantos temas, ¿ya? Y si el tema llega a un tema de auditoría, las preguntas van a ser, ¿y por qué? ¿Cómo seleccionó usted el banco? A ver. No, es que mi amiga trabaja ahí, me dijo que nomás había que hacer una transferencia. Peor todavía, peor todavía, ¿no? ¿Cierto? Entonces, es muy distinta el tema del qué hacer en el sector público, ¿no? Nosotros como servidores públicos estamos coberturados por este principio de legalidad. Algo pasó en beneficio. Sí, pues claro, ¿no? Así es, y viene de la mano ese tema, ¿no? La corrupción y todo esto, ¿no? ¿Por qué? Porque en el sector público, y no solamente porque se maneje plata directamente, ¿no? Sino que por más pequeño que sea, por más pequeña que sea la función de la persona que trabaja en esta entidad, ya tiene una cuota de poder, ya hay una cuota de poder. Eres la persona que hace la limpieza pública, pero ya tiene la oreja parada, sabes que tal día van a estar apuntando para el bono, entonces ya sabes, ¿no? Ya tienes una cuota de poder. Ya vas y le pasas la voz a tu familia, a tu primo, a tu hermano. Ahí hagan cola tal día, que después van a anunciar, mañana sale en la prensa, pero hoy día andan haciendo la cola. ¿Ya? Eres la persona que estás de portero ahí, ¿no? ¿Ya? Alguien por ahí necesita algo entrar y no es hora, pero como es tu pata, tu primo, tu amigo, ya pasa nomás, no te preocupes, entra nomás, ¿no? A la municipalidad, estando en horario que no puedes entrar. Por eso te digo, no es un tema ya de plata necesariamente, es un tema de hacer tu función pública pensando en la totalidad de las personas, pensando en el bien de todos, no en el bien de un grupo, de un familiar, de un pequeño. Eso ya es un tema de integridad, de ética personal, ¿no? ¿Ya? Pero por eso es que se pide justamente que el servidor público tenga estas cuotas de ética, estas cuotas de actuar de esa manera, que es, bueno, ¿no? Es bien difícil, ¿no? Es bien difícil, ¿no? Ya hemos conversado acá lo que sucede, lo que ocurre, pues con este tema, ¿no? Ya la haces, tú eres el inquebrantable, eres el que no te metes en cosas, te truenan el dedo y no te contrata nadie más en el sector. Me ha pasado a mí, me ha pasado a mí. Yo trabajaba en Tumbes, del sector del gobierno regional, salí porque entró Toledo y como gobierno regional yo estaba en la sede, todos los sectores, puertas cerradas, entonces me pasé a municipalidades, no le entré al juego, todas las municipalidades cerradas. Entonces yo soy gubernamental siempre, ¿no? Ya no había dónde en mi tierra, tuve que salir a buscar a otros lugares, ¿no? Ya. Carlos Alberto, se requiere personal, queda entre las familias, no aplica nepotismo, pero ellos tienen la primicia y Así es, ¿cierto? Por eso es que es importante este tema de seleccionar competencias y todo este tema, pero este batallar del día a día con con estas cositas, como te digo, no es un tema necesariamente de plata, ¿no? Es un tema de por más que del servidor público sea una función pequeñita, ya tiene una cuota de poder y tiene que para poder aplicarla, para poder hacer su trabajo, se tiene que ceñir a lo que está escrito, a lo que está normado, a lo que está regulado. Ya no hay discrecionalidad
per se, porque la discrecionalidad es aquello que vulnera o puede romper este principio de legalidad, ¿no? Es, digamos, la puertita que te puede dar una facultad discrecional, valga la redundancia, de actuar, pero para que exista la facultad discrecional, tiene que la norma decirlo, pues, tiene que decir, existe facultad discrecional, literalmente, por ejemplo, la ley de contrataciones última, la que modificó el año pasado, creo, da facultad discrecional en la actuación del comité de selección para determinados temas. Ya cuando existe la facultad discrecional contenida en la misma ley, el funcionario puede tomar acción, ya puede tomar diferentes mecanismos o formas de accionar, ya, y no está sujeto así taxativamente a lo que la ley dice, ya, incluso el ejercicio de la auditoría tiene que contemplar, si la ley señala discrecionalidad, tiene que contemplarlo, ¿no? Porque tiene que aplicarse otros parámetros para revisar el actuar de ese funcionario, porque la ley le flanquea discrecionalidad. Y cuando digo discrecionalidad, a veces me ha dado risa en otras charlas, que creen que discrecionalidad es el chismecito, el cuchucheo, ¿no? Hay que ser discreto. Cuando se dice esta forma, discrecionalidad, recuerden ustedes la película de Star Wars, de vaquero, ¿no? Que dicen, fuego a discreción. O sea, fuego a donde puedas, ¿no? Eso es, ¿no? Disparar a discreción es, lánzate, tú mismo eres, ¿no? Ya, pues, a esa discrecionalidad, a esa acepción se refiere esta discrecionalidad en el ejercicio de la función pública, ¿no? ¿Ya? Es bastante delicado el tema de la función pública, ¿ya? Pero bueno, se puede vivir, se puede vivir sin andar metiendo la uña en la función pública, ¿no? Sí, andamos constantemente temorizados de lo que firmamos y lo que vemos, pero se puede hacer una vida tranquila en el sector público. Yo conozco a funcionarios muy honorables que han tenido toda una vida entregada al Estado y que no se han visto pues bueno, todos estamos expuestos a la denuncia, no todos. Yo también me han denunciado muchas veces, he rendido manifestaciones ante los fiscales y todo eso. El servidor público es otro rollo de esto, es estar expuesto y obligado a dar respuesta, ¿no? Obligado a responder ante las autoridades, ¿no? A los auditores mismos me han hecho auditoría a mí muchas veces también, ¿no? ¿Ya? De las dos manos, de las dos manos. Susi dice, si no, las convocatorias son dirigidas a y lo más escandaloso que leí fue bachiller con 5 años de experiencia. ¿Dónde ha sido eso? Bachiller con 5 años de experiencia, alucinante, caracho. Se requiere personal, qué bárbaro, Susi, es una cosa de loco. Sí, sí he visto ese 13.000 soles bachiller, ¿no? En Lima sobre todo, ¿no? 13.000 soles con bachiller, alucinantes. En fin, sí, hay bastante de ese tema, ¿no? Entonces, como le decía, la ley orgánica del Sistema Nacional de Control dispone que sus auditores supervisen, vigilen y verifiquen que los servidores públicos, pues, trabajen según su eficiencia, según su eficacia, auditen, revisen, transparencia, economía, pero aparte de eso, también el cumplimiento de las normas legales. Y esto enmarca en el tema de la legalidad, de la discrecionalidad, que son extremos, que son de carácter legal. Yo no soy un experto legal en esto, pero ya, bueno, hay que ir manejando conceptos, ¿no? Si aquí alguien quiere colaborar con la clase y es abogado y quiere ampliar un poco más, bienvenido sea el punto de vista, ¿no? Pero eso es lo que manda la ley respecto del ejercicio del control gubernamental que hacen los auditores gubernamentales, ¿no? Ya te dije, estamos pasándonos a la vereda del auditor, ¿no? Ya, por eso comencé la clase diciendo que aparte de los cánones de ética, de integridad, para el actuar del auditor se requiere pues de independencia, de objetividad, ¿no? Ya incluso vas asumiendo tú en tu vida, en tu día a día, estas formas de actuar, ¿no? Yo, como te digo, ya tengo algunos años en esto, pues necesito para decir A, B, C o D, necesito evidencia, pruebas, ¿no? A ver, ya me viene con el run run, perfecto, uno se escucha, no escucha, lo que sea, pero pruebas, ¿no? Pruebas, ¿no?
ya interviene este tema de la forma de ser propia del auditor, ¿no? ¿Para qué se hace todo esto? ¿Para qué revisar? ¿Para fastidiar al servidor público? ¿Para te me has colgado? Mira que ya sé que me tienes entre ceja y ceja desde que llegaste a la entidad, me tienes ahí entre ceja y ceja. Los auditados te confrontan, ¿no? Te confrontan, te dicen, ya sé que te caigo mal y tanta cosa, cuando él me mira feo, ¿no? Entonces el auditado piensa de que hay algo en contra de él siempre, siempre. Hay algo que se va en contra de no, bueno, particularmente yo te digo, pues no, jamás he tenido temas con nadie en concreto, ¿ya? Porque ahí está el mandato, es lo que la ley dice que tenemos que hacer. Todavía el ejercicio llega más todavía, llega, ¿por qué no se considera la calidad? Buena pregunta, Luis Campos, buena pregunta. La calidad, ¿no? Mira, la ley orgánica del Sistema Nacional de Control no considera la calidad como un elemento como un hito, ¿no? En el ejercicio de la función pública, ¿no? Muy buena pregunta, ¿no? Tú sabes, para llegar a la calidad, lo que habría o lo que tendría que hacerse, ¿no? Este es un tema, en principio, de procesos. Ya hay calidad en el sector público, ya hay una norma técnica de calidad en el sector público que está en la Secretaría de Gestión Pública, pero parte de los procesos, parte de este ciclo de mejoramiento continuo de procesos, que va a punta a la calidad, y cuando la calidad a su vez se somete a este proceso de mejoramiento, a este proceso de rediseño, a este proceso, tal igual que los procesos ahora de la calidad, cuando se destila calidad, ¿sabes qué se obtiene? Excelencia, ¿ya? Son cánones de una aspiración, pero uff, no tenemos procesos, no, menos calidad, muchísimo menos lo otro, ¿no? Muchísimo menos lo otro. Pero buena pregunta. Así es, el INACAL no, estimado Carlos Alberto, las normas técnicas de calidad y de proceso las ha dado la Secretaría de Gestión Pública, está en su página web, ¿ya? Entonces, espero que haya quedado claro qué es el ejercicio del control gubernamental, qué es y para qué se hace, ¿no? Y cómo es que se aplica esto, ¿ya? De ahí, de este mandato, estimados amigos, parte el ejercicio de todo lo que vamos a ver más adelante sobre lo que hace el Sistema Nacional de Control. ¿Con qué finalidad? La ley dice con la finalidad de un mejoramiento continuo, ¿no? No es porque nos vayamos, tenemos en la ceja y ceja a alguien en concreto, ¿no? Para nada. ¿Ya? El mandato es para generar mejoramiento continuo de la gestión. Esta página ya la hemos visto, ya con esta partimos para el ejercicio para aterrizar en el control interno en la clase pasada, ¿no? Y es que la ley orgánica del Poder de la ley orgánica de la Contraloría dice, dice que el control gubernamental se divide en dos partes, ¿no? En el control interno y el control externo. Dije, esto es como una moneda con cara y cruz, ¿no? Instituto Nacional de Calidad, referente nacional en materia de calidad, normalización, sí, está bien, el INACAL hace eso, adecúa las normas, las hizo al Perú, ¿no? Y las emite, ¿ya? Y las normas ISO son reconocidas a través del INACAL, ¿ya? Pero para el Estado peruano, las ISO no son obligatorias. El Estado peruano, algunas entidades las toman y es un tema de ejercicio discrecional, baja la redundancia, ¿ya? Pero para la implementación obligatoria de cánones, de procesos y de calidad, la Secretaría de Gestión Pública, que es el ente regulador de estos temas, ha emitido sus normas técnicas peruanas, ¿ya? Y sí, lo que tienes razón, sí, claro, el INACAL sí, las ISO las formaliza para el Perú, la aplicación de la ISO la formaliza para el Perú, el INACAL. Tiene por ahí esta vertiente para todo el sector privado, pero para el Estado, el mismo regulador que es la Secretaría de Gestión Pública saca su norma técnica peruana, ¿ya? Entonces, eso lo vimos en la gestión por procesos, ¿no? No sé si recordáramos, ¿ya? Te decía que el control interno y el control externo es como una moneda, ¿no? No pueden estar, ambas son control gubernamental, ambas son control gubernamental. Ya hemos hablado bastante del control interno, ya no vamos a hablar de ello, ¿ya?
El control externo, de eso nos vamos a centrar en toda esta primera parte del módulo, 4 clases, control externo, para saber quién hace, cómo lo hace, por qué se hace, para qué se hace el ejercicio del control gubernamental externo y dónde calza, dónde ahí encaja la auditoría de desempeño, que esa es la razón de ser de nuestro curso, ¿no? ¿Dónde creen que en estos tres está? ¿Previo, simultáneo o posterior? ¿Dónde creen que está el ejercicio de la auditoría de desempeño? Es un ejercicio de control previo, simultáneo o posterior. A ver, ¿quién dice yo? ¿Quién adivina? Dice Carlos Alberto que es control simultáneo. Ah, interesante. A ver, ¿alguien más? Lanza. No le voy a preguntar por qué, no se preocupen, lance nomás. ¿Qué crees? ¿Qué crees tú? ¿Nadie más? Muy bien. No, pues, una de dos, pues, no, es una de dos. No, 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 no es una de tres, mejor dicho, no, es uno o lo otro. Teddy es posterior, Teddy dice que es posterior, Carlos Alberto dice que es previo, simultáneo y posterior. Sole dice que es simultáneo, Elizabeth dice que es posterior, uno más. Bueno, Teddy y Elizabeth están y Lina, Teddy, Elizabeth y Lina están en lo cierto. La auditoría de desempeño es el ejercicio del control posterior, ¿ya? Y lo vamos a ver con más detalle en adelante, ¿no? El control previo, simultáneo y posterior son las formas. Luis Campos está muy bien, posterior, Carlos Enrique muy bien. La auditoría administrativa está en las tres etapas. Ah, no, Luis Carlos. La auditoría administrativa está en las tres etapas. Ay, no, no, no. La auditoría gubernamental, no sé si tendrá el mismo contexto que tu concepto de auditoría administrativa, ¿ya? La auditoría gubernamental se hace a nivel de control posterior, ¿ya? Así es, Carlos Enrique. Entonces, te decía que el control externo es aquel que desarrollan los órganos del Sistema Nacional de Control, ¿ya? Los órganos son tres, la Contraloría, el OSI, que ya sabemos que es el órgano de control institucional, y la sociedad de auditoría. Tres órganos, no hay más, ¿ya? Y además dice la ley 27785 que este control, el control gubernamental, se hace antes, durante y después. Antes, durante y después de qué? Ya la palabra técnica es intervención pública. Antes de la intervención pública, durante la intervención pública y después de la intervención pública. ¿Qué es intervención pública? Pues todo el quehacer de la función pública. Vamos a hacer una adquisición de camiones compactadores de basura. Muy bien, esa es la intervención pública. Antes de la adquisición de camiones, bueno, ahí no hay control previo, ¿no? Pero puede haber control simultáneo. Puede haber control simultáneo por alguno de los tres órganos que pueden hacer control simultáneo y lo harán pues priorizando, definiendo hitos, en fin. Y luego de la intervención pública, que es después de haber adquirido y haber concretado todo el proceso de ejecución contractual y haber que quede el tema cerrado, ya no haya nada por arreglar, ahí recién se podrían activar los controles posteriores. La auditoría siempre es posterior porque requiere de algo concluido y cerrado, ¿no? La intervención pública, por ejemplo, pagar el adicional de obra, ¿ya? Que supera el 15%, o sea, el 20%, un adicional de obra de 20, es la intervención pública. ¿Por qué? Requiere una decisión. ¿Ya? Ahí, en ese concreto caso de un adicional de obra que supere el 20% de la obra, sí hay control previo que lo hace exclusivamente Contraloría. En ese adicional de obra puede haber control simultáneo, desde luego que puede haber control simultáneo. Y sin duda, sin lugar a duda, puede haber control posterior una vez que esté concluida, recepcionada, liquidada y todas las hadas en la obra, ¿no? ¿Ya? Entonces aquí tenemos que el ejercicio del control gubernamental se hace en el control interno, que es este sistema que hemos conocido y hemos estudiado, y a través de los servicios de control que se ejecutan en la entidad. Bueno, control interno lo voy a pasar, ya lo hemos visto, ya lo hemos visto, ya lo conocemos, ya vamos a ver el control externo, qué es lo que es, ya. Acá está. El control externo es un conjunto de políticas, normas, métodos, procedimientos ejercidos por, como tú ves ahí, los órganos del sistema
Nacional de Control. Ya la Contraloría, el órgano de auditoría interna, aquí hay que corregir, se llama órgano de control institucional, ¿ya? Y las sociedades de auditoría, ¿ya? Ellos tres son los únicos que hacen control externo, ¿ya? Es importante definirlo, aclararlo, ¿ya? Porque, por ejemplo, hay muchas veces, así es, el órgano de auditoría interna es ahora OSI, a partir del año 2018, con la ley 30742, ya tiene el nombre oficialmente puesto, ¿no? Que es el OSI. Te decía que es importante saberlo, que los únicos que pueden hacer cualquier forma de control y de auditoría es el Sistema Nacional del Control. Es muy frecuente que los titulares digan, quiero que me hagan una auditoría, pero no quiere que le haga la auditoría a la Contraloría, sino un auditor, una sociedad de auditoría, y le dicen ya, una preauditoría le llaman, ¿no? Para estar preparado para cuando venga la Contraloría. Eso es ilegal. Eso de llamar y contratar a los auditores externos de una manera directa, mira que acá nomás nos arreglamos, es una vulneración a la normatividad del Sistema Nacional de Control, ya porque el ejercicio del control de la auditoría la hace de manera exclusiva el Sistema Nacional de Control. Ya, si tú has escuchado por ahí, eres parte de ahí, de una comisión que hace una preauditoría en una entidad, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado con eso, sí, eso es un poco serio, ¿no? Acá está un detalle un poquito más amplio de todo el ejercicio del control externo que hace el Sistema Nacional de Control. Acá está el detalle, ¿ya? No, no es que una mano lave la otra. Se está impedido, la entidad no puede contratar a un auditor externo de motu propio, ¿no? Ya la adquisición o la contratación de una sociedad de auditoría, que puede ser un privado, sí, pero el mecanismo obliga que sea a través de Contraloría, aquella que seleccione y designe a la, a la auditoría que te va a revisar en tu entidad. O sea, la Contraloría tiene que intervenir. Mira, a tal punto es tan particular el tema que la ley de contrataciones, la ley de contrataciones, no incluye dentro de los alcances de esta ley a la contratación de auditorías. No la incluye. Está excluido el servicio de auditorías de la contratación pública. ¿Por qué está excluido? Porque el servicio de auditorías es un tema por lo cual tiene competencia exclusiva la Contraloría, para que veas lo particular y lo cuidadoso que hay que ser cuando un titular dice, quiero que me hagas una preauditoría. Hay diferentes formas de, bueno, no quiero decir acá en público, de disfrazar este gasto, ¿no? Una consultoría, una revisoría, cualquier término, menos auditoría, ¿ya? Nada, nada, como ensayo, no hay nada de eso, todo eso está prohibido, limitado. Acá tenemos, ¿ya? Díganos. Control externo, ya, el control externo se organiza, estimados amigos, a través de los famosos o los llamados servicios de control. A diferencia del control interno que se organizaba como un sistema de control interno. O sea, el control interno es un sistema en cada entidad. El control externo son servicios de control. Servicios de control que despliega el órgano de control, ya sea la Contraloría, el OSI o la SOA, a la entidad que recibe este servicio de control. ¿Ya? De hecho, esto está regulado así, estimados amigos, desde el año 2015. En el año 2015, 2014, 2015, el Sistema Nacional de Control fue marco de toda una revolución, ya está muy trillada esa palabra ahora, ¿no? Fruto de marco de toda una revolución, ya sobre su construcción normativa, ¿no? Ya, y se hizo una revisión de toda la norma y la estructura normativa cambió totalmente. El ejercicio de la auditoría de desempeño que hemos estudiado hoy día es en este nuevo marco, en el nuevo marco del manual y de las normas que están vinculadas a las normas mundiales del INTOSAI, ¿no? Zoila dice, profesor, aún habiendo tantas auditorías especiales, tantas falencias en el Estado, Zoila, ¿qué te puedo decir?
¿Ya? ¿Qué te puedo decir? Hay diferentes servicios de control, ¿ya? Pero yo soy un convencido de que las falencias del Estado, que en gran parte es la corrupción, hay que decirle por sus nombres, ¿cierto? En gran parte de la corrupción, ¿ya? Es querer arreglarlo a través de la auditoría, de las revisiones, la corrupción, es una falacia, ¿no? Para mí esto es, no sé, alguna vez escuché a un profesor, esto es como la pediculosis, ¿ya? ¿Saben qué es la pediculosis? ¿Ya? Es como querer sanar o curar la pediculosis cogiendo, ¿saben lo que es la pediculosis o no? Ya es la enfermedad de piojos en la cabeza, ¿no? ¿Ya? El querer curar los piojos sacando uno por uno, ¿no? Porque eso es lo que hace la auditoría. Identifica un caso. Y es tan formalista el debido proceso en el Perú, ¿ya? Que para determinar una responsabilidad, ese caso tiene que estudiarse, pero hasta la última razón. ¿Quién fue el que firmó? ¿En qué momento lo hizo? ¿Con qué finalidad? Y todo evidenciado, ¿ya? Y ahí recién se activa un tema de mecanismo. Y eso es que recién para los auditores. Ahora llega el tema de la sanción y es otro rollo. Años pasan, años en un juicio, ¿ya? Entonces, el querer, ¿qué te digo? Reparar el Estado, reparar la corrupción, aplicando medidas de auditoría, porque no, ojo, no es control, no es cualquier forma de control, no es control interno que hemos visto, ¿no? Que el gestor público hace lo suyo, ¿no? Aquí es una auditoría, una revisión. El auditor desempeña una función de examen al cada proceso, ¿no? Y este examen, como te digo, tiene esta particularidad de la exigencia que le pone la ley del debido proceso, ¿no? ¿Ya? Entonces ese es un tema para tratarlo, pues, mucho más amplio, ¿no? Carlos dice, el factor político desnaturaliza todo el ordenamiento en su aplicación, en la letra está bien, pero falta rigurosidad en la práctica. Los jefes se oponen desde arriba. Ahí está, eso tienes una de las razones ahí, ¿no? Ya, por ejemplo, a ver, en el año 2011 se determinaron un escándalo ahí en ProRegión, Cajamarca, ¿no? Con el anterior presidente regional Gregorio Santos, ¿no? Un escándalo que, sobre direccionamiento a procesos de selección. ¿Sabes cuándo sentenciaron, después de que la auditoría intervino, obviamente, cuándo sentenciaron a ese señor, a ese líder gobernador regional? El 6 de enero del 2020, desde el 2011, 9 años, 9 años, ¿ya? Y en 9 años, pues, ¿qué más no habrá pasado allá, no? Como ves que 9 años y no pasa nada, ¿y cuántas gestiones habrán pasado en esa entidad? Y no pasa nada, no pasa nada, y se seguirá no pasando nada, ¿ya? Y así es, ¿no? Como te digo, es el símil que te pongo yo para mí es muy válido, ¿no? Querer matar la corrupción a través de auditorías es esto, ¿no? Sacar piojito por piojito. No va a funcionar en la vida, ¿no? Todos dicen, tiene que tener la Contraloría más despliegue, sí, pero el despliegue de la Contraloría tiene que tener una visión, como decía una vez el titular de una entidad donde trabajé yo, un respeto mucho al líder del CIAF, ¿no? Tiene que tener esta visión de cuando uno ve que le pasa al otro algo y uno pone las barbas en remojo, ¿cómo le llaman a este tema? Es como tener una pistola y no lanzar la bala nunca, ¿no? Se me fue la palabra aquí, ya, no, se me fue la palabra. Tiene que tener esta visión preventiva, ¿no? Esta visión de cautelar, ¿no? Disuasoria, tiene que ser tiene que tener un efecto disuasor, ¿no? O sea, tiene que disuadir a otros de que no hagan lo mismo, ¿ya? Y más o menos estaba logrando esto con la aplicación de la sanción que daba Contraloría. ¿Ya? Ahí sí, pues veías que al vecino, pues lo mandaban a su casa 1 año, 2 años, ¿no? ¿Ya? Pero mira qué hizo, qué pasó. Le mocharon la facultad sancionadora a la Contraloría. Luis dice, la Contraloría no ejecuta un control adecuado previo. Vamos a conocer, estimado Luis, qué cosa es el control previo, ¿ya? Y en qué casos se hace, ¿no? En qué casos se hace. Como tú ves, ahí está, ahí en la pantalla, puedes dar un adelanto de lo que vamos a conversar, que el control previo solamente se hace en 3 escenarios,
en un adicional de obra, y no en todos, sino en aquellos adicionales de obra que tienen el 15%, ¿ya? De sobrecosto. El endeudamiento, las compras que tienen secreto militar. Esos tres actos, esas tres intervenciones públicas que tú ves ahí, solamente la ley le permite hacer control previo a la Contraloría en esos tres casos. El Contralor no puede decir vamos a hacer control previo a tal o cual cosa, no puede. La ley dice dónde tiene que hacerse control previo. ¿Y qué ley? ¿Dónde están los adicionales de obras regulados? En la ley de contrataciones. ¿Dónde están las compras que tienen secreto militar? En la ley de contrataciones. ¿Y dónde está el endeudamiento? En la ley de endeudamiento anualmente. Ahí dice. ¿Ya? Entonces, tampoco es que control previo hay en todo, ¿no? Por eso te digo, el ejercicio del control gubernamental está, es tan formalista, ¿cierto? Que hasta a veces es un poco exasperante, ¿no? Un poco exasperante. Pero ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Se tiene que hacer patria en esto, ¿no? El control simultáneo tiene otra finalidad, mientras que el control previo se hace, ¿cierto? No por un ánimo revisionista solamente, el control previo tiene un ánimo autorizador, ¿ya? Cuando esta entidad tiene un adelanto de obra que supera el 15%, tiene que por ley decir a la Contraloría y mandarle todo su expediente a Contraloría para que lo revise, pero no por revisar, sino para que producto de la revisión, la Contraloría apruebe o desapruebe el pago del adicional. ¿Ah? Solamente para, no solamente, ya la cosa es completa, ¿no? Para que autorice no solamente el pago, sino el ejercicio o la ejecución del adicional de obra. ¿Cierto? No puede disponer el titular, anda avanzando mientras la Contraloría avanza. No, no, no. Tienes que mandar a la Contraloría antes de que el adicional de obra se inicie. Mientras no autoriza Contraloría, no puedes iniciar el adicional de obra, que supere el 15%. Entonces, el ánimo del control previo, como te digo, que es una revisión, como dice la ley, supervisión, vigilancia y supervisión, vigilancia, ¿y qué más era? Se me fue la palabra. Ya, de estos temas, pero el control previo tiene esa connotación de autorizar, sí o no. A tal punto que cuando la entidad le niega el adicional, la entidad puede apelar a la Contraloría, puede mandar un recurso apelando la decisión de negativa, por ejemplo. Es un acto administrativo, ¿no? El control simultáneo tiene otra connotación. Y aquí ya no hay una autorización. Aquí hay una revisión con un ánimo preventivo, con un ánimo de cautelar que el ejercicio de la función, de la intervención pública, concluya con el objetivo planteado. Si vamos a adquirir camiones compactadores de basura, entonces el acompañamiento que hace el auditor del Sistema Nacional de Control va a ser ahí, ya sea de manera concurrente, ya sea de manera puntual a través de una visita, o ya sea de manera documental a través de orientaciones de oficio, la hará con un ánimo preventivo de observar y detectar situaciones que devengan en una, se llama situación adversa, ¿no? ¿Ya? Y no es una observación de auditoría todavía. Si en lo primero no es un tema de revisión con ánimo de sanción, no hay sanción ahí, no hay responsabilidades tampoco, ¿cierto? Hay una autorización o una denegación. En el control simultáneo hay una observación que se llama situación adversa, pero tampoco hay una responsabilidad conexa a esto. Esta responsabilidad esta situación adversa que se emite es no vinculante. No vinculante. ¿Qué significa no vinculante? Ya lo hemos conversado en la clase anterior, es un tómalo o déjalo. ¿Por qué? Porque sigue siendo una facultad de gestión. Estás todavía operando, estás haciendo. Puedes regularizar lo que tengas que regularizar. Ahí está, ¿cierto? El Sistema Nacional de Control te envía la situación adversa y bajo esta característica de no vinculante, la entidad puede asumir todos los riesgos de no hacer ningún cambio a la postura que ha tomado. El Sistema Nacional de Control, el órgano de control, estará atento, ¿cierto? Continúa su rumbo pese a mi adversión, a mi advertencia, y esa circunstancia, esa situación se concreta, el riesgo advertido se concreta, la situación adversa se concreta, cuando ese procedimiento cerrado, concluido,
conteniendo el ya ahora deficiencia, conteniendo el ya ahora error concreto, ahí se activan los mecanismos de un control posterior. Por eso es la importancia de que este tema tenga la característica de no vinculante, porque si tuviera la característica de vinculante con A, B o C acciones, este tema queda cerrado y ya no se podría ver a nivel de control posterior, ¿ya? Porque a nivel de control posterior, ya se habrían accionado los mecanismos de repente, incluso hasta de sanción, ¿no? Le llamaron la atención con el memorándum, tengo el agrado de usted por un día, pero ya por ese hecho está sancionado a la persona. Se activa el control posterior, ya no puedes, con la auditoría ya no puedes recomendar una responsabilidad administrativa porque ya lo sancionaron. O sea, de una manera se queda el tema clausurado, cerrado, ¿no? Es importante el tema de la recomendación con efecto no vinculante. Vamos a hablar más en detalle en las siguientes clases cuando entremos a hablar cada uno de estos servicios de control. El control posterior ya tiene otra finalidad, mientras que el previo era autorizar, el simultáneo era prevenir, el posterior ya tiene la misión ya de detectar la deficiencia, ¿no? La deficiencia. Aquí ya se emite la observación de auditoría. Aquí ya puede haber una sindicación de responsabilidades, ¿ya? ¿Por qué? En principio, porque ya son temas cerrados. No hay una situación aquí que pueda todavía dar pie a que se regularice, a que se arregle y mañana me cambian los papeles y ese tipo de cosas, ¿no? Ya está holgado y sacramentado. Cuando llega el órgano de control, ya sea la Contraloría, el OSI, la Sociedad de Auditoría, a hacer una auditoría, es a temas concluidos, cerrados. Ya cuando el titular se queja que la Contraloría ha llegado y quiere que estemos trabajando todos los días para ellos, que nos mandan a que le saquemos copia a los expedientes o que le alcancemos, hay que reconstruir los expedientes para la Contraloría. Esa es una gran falacia. ¿Por qué? Porque tienes que entender de que lo que se está auditando es de 1 año, 2 años atrás. Esos temas, esos archivos, esos documentos, por un tema de lógica, año cerrado, año archivado, pues. Año archivado, ¿no? ¿Ya? Entonces se debe pedir el archivo que está pues ahí, ¿no? O sea, se requiere lo que está concluido porque ya está archivado, ¿se entiende? ¿No? Claro, así es Lina, tienes toda la razón. Carlos, jefe, pero está en sus manos. Así es, así es. Busca, hay que entender eso, ¿no? Ya el control simultáneo es otra cosa. El control simultáneo son cosas que se dan in situ en el momento, ¿no? Ya incluso se puede compartir información el gestor público con auditoría, pero por ejemplo, con el órgano auditor, con el órgano que hace el control simultáneo, pero en una auditoría vas a pedir el expediente de contratación, no es que estés recién reconstruyendo el expediente y quejándote porque la Contraloría te lo pide y tienes que trabajar para ello. Se entiende de que estás pidiendo un expediente de 1 año o de 2 años atrás. Hay que tenerlo listo, foliado para entregarlo nomás, ¿no? Pero así estamos, ¿no? El control posterior ya tiene esta connotación de determinar la deficiencia. Es una deficiencia ya cerrada, concluida, no hay vuelta que darle. Ya está aquí el muerto enterrado y ya no hay nada que hacer sobre ese tema. Solamente recibir la recomendación de auditoría, y ahí sí hay una recomendación, ¿ya? Que había en el producto, en el primer servicio de control previo, una autorización. En el control simultáneo que había una situación adversa y no hay recomendación, no hay responsabilidad, ¿ya? Hágase, es tu tema, ¿no? Pero en una auditoría sí hay una recomendación clara y puntual, concreta, ¿ya? Obviamente, Carlos Alberto, producto de la observación viene la recomendación, ¿ya? Entonces, el auditor pues tiene que sopesar qué forma de recomendar tiene que dar, cuál va a ser su recomendación ante el tema de la auditoría. Yo a veces he visto recomendaciones tan inusuales como por ejemplo cuando en esta empresa de agua de una región ya habían hecho una auditoría a los estados financieros y habían obtenido pérdidas todos los años y el reauditor
Era increíble, el auditor, hay de todo en la viña del Señor. Bueno, el auditor recomendaba que cierren la empresa de agua municipal que barajaba pérdida. Y la empresa de agua, tú sabes, es la empresa de agua, pues no, cómo van a cerrar la empresa de agua, que es la que brinda el servicio público a la comunidad, ¿no? Pero como te digo, bueno, hay de todo en la viña del Señor, ¿no? Pero ahora sí, en la auditoría hay una observación y producto de ella, una recomendación de auditoría que sí está el titular en la obligación de implementar. Y parte de estas recomendaciones es justamente el proceder a un deslinde de la responsabilidad. ¿Qué es el deslinde de la responsabilidad? Ahí donde el auditor postula la responsabilidad y dice, pues deslinda, ¿no? Ya tienes que el titular pedir pues los procesos disciplinarios que correspondan o pedirle al procurador que active los mecanismos judiciales que correspondan. Ahí estás llevando a cabo la recomendación del auditor, deslindando las responsabilidades a que hubiera lugar ahí en ese informe, ¿no? Cuando existía el proceso sancionador de Contraloría, esa responsabilidad, deslindar esa responsabilidad era competencia de Contraloría. Y no es que el auditor mismo revise, no, se iba esto a un órgano instructor, pasaba a un órgano sancionador y hasta un tribunal incluso, ¿no? Había todo un poder judicial chiquito ahí en la Contraloría. Pero bueno, ese es en aquellos días, ¿no? ¿Ya? Entonces, no sé si hasta acá hay alguna pregunta. Nos hemos tomado tan solo una clase introductoria de lo que es el control gubernamental. Todo esto lo vamos a hablar con mucho detalle, y como te digo, en estas 4 primeras clases. De repente nos pasamos una más. Y las últimas clases de este segundo módulo vamos a hablar ya, entrar en materia de las generalidades de la auditoría de desempeño. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta, algo que se requiera aclarar respecto de la clase de hoy, ¿no? Bueno, yo creo que ha estado claro el tema. Si no lo estuviera, por favor, háganmelo saber. Ya saben que, ¿por qué no le gustan las auditorías a Cerrón? Que es una pregunta capciosa, estimado Carlos Alberto. A nadie le gusta una auditoría, ¿no? A nadie le gusta el control. Yo soy consciente de eso, ¿no? ¿A quién le gusta el control, no? A nadie. Ya, pero bueno, pues es tan ubicuo esa palabra. En el control público la auditoría es posterior. Sí, por eso Luis Campos, tú me hablabas de la auditoría administrativa. Sería interesante que me instruyas, me ilustres sobre el concepto, ¿no? De repente la próxima clase nos puedes dar un pequeño alcance, ¿no? Ya, sobre el concepto de lo que implica la auditoría administrativa. Teddy dice ni a Keiko, caramba, no traigan la campaña a la clase, no vamos a terminar ahí peleando. Tan polarizado el Perú, ¿no? Tan polarizado este tema, ¿no? Yo leí el plan del señor Castillo, puse en mi Facebook, pero ¿cómo es posible que esto se dé? Dije, no, vamos a ser comunistas, ¿no? Porque eso es lo que dice el papel, ¿no? Y yo pensando, pues me dirijo a mis amigos, a mi gente, a mi Facebook, ¿no? O sea, me llovió duro, ¿no? Que eres Keiko, que eres acá, que eres rico y tanta cosa, pucha. Pero bueno, ahí he seguido fastidiando, he seguido metiendo mis preguntas, porque lo que asusta es el extremo, ¿no? Yo estoy seguro que en cualquier otro escenario, cualquier otro candidato que no tenga tanto amor por ese pensamiento, tal vez yo no, ni siquiera entraba, ¿no? A veces ni a votar iba, ¿no? Pero ahora sí me siento tan responsable de que esa cuestión no nos llegue, en fin. Lina, así es, toma tu lonchera, ¿no? Ese Carlos Alberto. Así es, Lina. Pues uno piensa que está hablando de los amigos y te caen de los otros lados, ¿no? Jóvenes, 9:30 en punto, a mí me gusta ser puntual. Si no hubiera más preguntas, sí, pues, se dan por aludidos. Sí, sí, sí. Eres naranja, te dicen. Jóvenes, como les decía, si no hay más preguntas, entonces estamos en contacto. ¿Ese control es con la intención de dar mejoras o recomendaciones o solo sanciones?
Luis Soriano dice, es que hay diferentes, acabo de mencionarlo, estimado Luis, hay tres formas de control. Ya el control previo, la finalidad es autorizar un acto. El control simultáneo, la finalidad es prevenir. No hay recomendaciones, no hay sanciones. Y en la auditoría, ya la finalidad de la auditoría sí es efectivamente identificar deficiencias y también, como no, postular recomendaciones y sanciones. Por eso es que hay que identificar qué forma de controles de lo que hablamos, ¿no? La queja común siempre ha sido que la Contraloría llega cuando el muerto ya está muerto y enterrado. No era control posterior, esto es control póstumo, dicen. Ya no hay nada que hacer, ¿ya? Bueno, se tomó, se tomó como te digo, el sistema de control va evolucionando, ¿no? Va evolucionando. Ese ejercicio del control simultáneo, el control concurrente, es un desarrollo peruano. Es un desarrollo peruano, ¿ya? Entonces, ha ido evolucionando y se desarrolla el control simultáneo desde el año 2005. Ha ido evolucionando, evolucionando, hasta que ya tenemos una figura concreta del control concurrente, la visita de control, ya, entonces, ya tiene esta estructura el control simultáneo aquí en el Perú, pero no hablamos aún ahí de responsabilidades. No se preocupen, chicos, vamos a hablar con mucho detalle estas formas de control en lo que queda de este segundo módulo. ¿De acuerdo? Como siempre, es un gusto conversar con ustedes. Me siento siempre muy, muy grato llevar este curso con ustedes. Me alegra mucho y estamos en contacto entonces y conversando. Ya nos vemos. Este material ya debe estar en su página, en su aula virtual, ¿ya? Ya debe estar ahí. ¿Ya? Cuídense.